Ese día llegó mi paciente atacada a la consulta diciéndome, Gisela, mira esto, mira lo que puso una persona que yo sigo en las redes, ¿cómo es posible que diga algo como esto? Es que no ven el daño que hace y es un influencer muy importante. Y me muestra la frase. Parece que era una frase que estaba en algún evento donde estaba esta persona. Y por supuesto, yo lo primero que pensé en un principio, seguro es un hombre. Y efectivamente. Y no lo digo por ser misándrica, todo lo contrario. De verdad, me da mucha compasión porque en este tema del bienestar y en el placer, creo que a los hombres les va un poco peor y después más adelante te voy a explicar por qué. Pero independientemente de eso, la parte positiva es que estoy muy orgullosa de mi paciente porque definitivamente ha avanzado en su proceso, porque ya ha entendido este tema de la importancia de la conexión con el placer, bueno, y puede identificar situaciones como esta y también se preocupa, porque información de este tipo o de esta forma no llega a las redes. Entonces, ella misma me dice, cónchale, es que definitivamente hay que educar a las personas acerca del placer y el bienestar. Y bueno, yo aproveché esta situación para entonces justamente aclarar que no solamente no son enemigos, es que básicamente bienestar y placer son sinónimos. Así que este episodio pues va a ser para precisarte algunos elementos importantes sobre el tema que a mí más me gusta trabajar, el placer. Ojalá hayas pasado por mi página web en algún momento a escuchar cualquiera de las audioayudas relacionadas con este tema. Pero si no, no importa. Para mí siempre es un placer hablar de lo que más me gusta, el placer. Siempre hay mucho que decir. Voy a comenzar por aclararte que desde los inicios o el principio de la psicología como ciencia, se viene hablando de el placer y la importancia que eso tiene en la vida de los seres humanos. Uno de los primeros que habló acerca de esto, por supuesto, fue Sigmund Freud. Él planteaba que existen dos fuerzas en la existencia humana, el eros y el tánatos. Estas dos fuerzas o pulsiones, como él le llamaba, rigen toda la vida humana. El eros es la pulsión o fuerza que caracteriza todo lo que tiene que ver con el amor, la creatividad, la sexualidad, el placer, el deseo de unir y, por supuesto, la reproducción y la conservación de la vida. El tánatos, pues entonces es todo lo contrario. Es la fuerza que impulsa más bien hacia la autodestrucción y hacia la eliminación de la propia existencia. La eliminación o el acabar con la vida en general. ¿Cuál es la función entonces de esta pulsión que se llama eros? Por supuesto, conservar la especie a través de la reproducción, impulsar hacia la vida y satisfacer las necesidades vitales. Como ya sabes, Freud tenía una gran cantidad de discípulos que fueron dejándolo o abandonándolo para ampliar la teoría de Freud o establecer otras teorías que fuesen mucho más amplias acerca del bienestar humano. Uno de los que abandonó el psicoanálisis fue Wilhelm Reich y se fue por una corriente más orientada hacia la biofísica. Fue el creador de la psicoterapia corporal. Y él planteaba o él descubrió un modelo nuevo de salud que se basa en mecanismos de carga y descarga energética. Para él, el placer tiene que ver con una vivencia inclusive orgánica de descarga. Y de acuerdo a su teoría y a sus postulados, el descargar la energía es vital para los seres humanos. Es esencial para mantener la vida, pero de una forma plena. Y lo más crucial dentro de esta vivencia, por supuesto, era la salud sexual. Él realmente se dedicó a estudiar mucho la respuesta sexual y a elaborar su propia teoría desde este modelo que llamó sexoeconómico. Y descubrió también una energía
que básicamente es muy parecida a la libido de Freud, pero que él la llamó orgón. El orgón sería esta energía vital que sostiene no solamente la vida de los seres humanos, al universo y al cosmos en general. Entonces, desde su planteamiento, lo que él estableció es que el bienestar tiene mucho que ver con este mecanismo de liberación de la energía. Y él fue aún más allá. En la medida en que las personas tengan una vivencia plena y estén buscando permanentemente este equilibrio entre la carga y la descarga energética, pues esto va a influir, y es así, hoy en día lo podemos comprobar, en la transformación social. Es decir, en la medida en que los individuos fuesen personas con una vida plena, sana, que esta carga y descarga permanente estuviese en equilibrio, en armonía, iban a venir cambios sociales. Y la represión emocional sería uno de los factores más importantes en el desarrollo de la enfermedad mental o inclusive la represión social. Wilhelm Reich es de la época prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, le tocó vivir todo lo que fue esta guerra en Europa y él analizaba el tema del autoritarismo político en función de cómo estos líderes pues definitivamente tenían algunos problemas psicológicos y para él provenían de la represión emocional. Y cuando yo te decía al principio que a los hombres les va peor, es porque realmente, desde el punto de vista físico, energético, si no hay este equilibrio de carga y descarga, eso que está ahí represado, reprimido, contenido, se va a transformar en enfermedad. Y particularmente nosotras las mujeres tenemos alguna ventaja, al menos en esto, con respecto al equilibrio emocional. Cuando tú ves que nosotras las mujeres hablamos muchísimo, el hablar, el expresar verbalmente lo que nos incomoda o lo que nos gusta, etcétera, el hablar entre nosotras con más libertad, con más facilidad, es un mecanismo de autorregulación emocional porque nos permite hacer catarsis. Lo mismo que llorar, que nos etiquetan de lloronas débiles porque lloramos mucho y por cualquier cosa, pero la verdad, y ya lo sabes porque te lo he comentado en otras audioayudas, que llorar es uno de los actos más liberadores y de autorregulación más económicos, disponibles y fáciles de usar para lograr estabilizarnos emocionalmente. A diferencia de los hombres, que bueno, asimismo tenemos nosotras las mujeres la ventaja de que nos podemos tocar más, hay más contacto físico entre nosotras y es una forma de vínculo y también de cargarnos o a veces de descargar, compartir esa energía que nos hace más saludables. Nosotras no tenemos que andar corriendo detrás de una pelotica y cayéndonos a golpes para poder sentir el contacto físico. Ni hay que montarse en un cuadrilátero a darse puñetazos para tener contacto con otro ser humano. Entonces ahí nosotras tenemos una ventaja y definitivamente pues los hombres sufren más por tener tantos mecanismos represivos y como decía Wilhelm Reich, explicaría muy bien esta violencia social que se traduce en guerras o en acciones de dominación hacia grupos de personas, sociedades, países, etc. Yo personalmente no creo que estaba equivocado. A partir de los trabajos de Reich, realmente se desarrollaron muchas propuestas y muchas más teorías acerca del trabajo corporal. Así que hay varios autores del área de la psicología que trabajan directamente con el cuerpo y cómo a través de él podemos conseguir o conectar con el placer y el bienestar. Dentro de este grupo de nuevos teóricos, Alexander Lowen, que fue discípulo de Reich, amplió aún más su teoría y él en su teoría, para él, toda la experiencia corporal es una experiencia integral de unidad, específicamente todo lo que tiene que ver mente, cuerpo, emoción,
Lowell lo trabaja bastante bien y para él el placer es algo que se siente en el cuerpo. No hay otro lugar de nuestro espacio físico-temporal donde se sienta el placer si no es en el cuerpo. En la medida en que una persona esté más conectada con su cuerpo y sienta el movimiento interno, todas las sensaciones que pueden ocurrir y conocer la cantidad de energía vital que posee, en esa medida estamos hablando de una persona mucho más sana. Para él, el bienestar surge es de la libre y espontánea expresión del ser a través del cuerpo. Por ello, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales o la expresión genital de nuestra energía vital es solo una parte de la forma en que podemos obtener bienestar. Pero él, trabajando muy bien el cuerpo, podía decir, y eso es así porque es la corriente que yo trabajo, cómo el cuerpo da la información de ser una persona sana o de ser una persona enferma, pues toda esa energía que no ha sido bien canalizada o que ha sido contenida o que no está organizada de una forma más armónica se traduce en enfermedad y en estructuras de cuerpo que definen la personalidad o diferentes tipos de personalidades de los seres humanos. Pero más de esta información la tienes disponible en algunas de las audioayudas que están en mi página web, especialmente con los títulos relacionados con el tema pareja y el tema sexualidad, porque es una teoría en la que yo me baso también para poder explicarte cómo se vive esto en la cotidianidad. Si pasas por allá, aprovecha también de buscar los libros de la colección de La culpa es tuya y también visitar la tienda porque ahora también están disponibles las tarjetas de regalo para psicoterapia online. De una vez te suscribes para que te vaya llegando todo lo que voy posteando en la página web y también puedes suscribirte por aquí, por supuesto, darle like y compartir este y cualquier episodio que tú consideres que puede ser útil o que puede ser interesante para la gente que tú quieres. Ahora bien, esas pulsiones a las que Freud llamaba eros y tánatos, podemos nombrarlas en nuestra cotidianidad o de forma más simple como placer y dolor. Así que ambas están totalmente implicadas y no existe una sin la otra. Ambas son como estas fuerzas polares, ¿verdad? Un polo y otro, que nos van indicando en qué estado está nuestro cuerpo o cómo estamos con nuestra vida. Si estamos del lado del bienestar o estamos del lado del malestar. Solamente hay dos polos. El placer entonces sería el lado que nos indica que todo está bien, que todo fluye, que hay armonía, que la energía está alta y que está fluyendo con regularidad. Y por supuesto el dolor sería todo lo contrario, que estamos en malestar y que hay un estancamiento o que hay una represión de la energía y por lo tanto es probable que implique algún síntoma desagradable o inclusive la enfermedad física como la conocemos. Por otra parte, cuando hablamos entonces de el placer, deberíamos distinguir aquí dos tipos diferentes de placer, pero que uno va ligado al otro, porque ambos son importantes. Podemos hablar del placer hedonista, que es un placer mucho más efímero, corto en el tiempo y que pudiésemos expresar en momentos de placer. Ay, qué rico que está en la playa, ay, qué deliciosa comida, qué bueno verte, me encanta conversar contigo. Y tenemos que referirnos también a ese placer que es mucho más permanente, que es lo que llamamos bienestar. El bienestar tampoco se refiere a un estado estable y permanente, pero sí tiene que ver con una sensación de placer mantenida en el tiempo. Y de hecho siempre le digo a mis pacientes, mira, lo difícil no es conectar con el placer. Más difícil que conectar con el placer es mantenerlo.
Y ese sostenimiento en el tiempo de ese placer que pudiésemos considerar o le pudiésemos llamar plenitud es lo que se conoce como bienestar. Así que el bienestar psicológico es un estado dinámico, es cambiante, tiene niveles, tiene matices, pero si se mantiene en el tiempo se convierte en una energía agradable que se va a traducir en la expresión de conductas, de pensamientos y de sentimientos adaptativos para un funcionamiento adaptativo u óptimo en el contexto en el cual se desenvuelve la persona. Y esto me recuerda en uno de los episodios anteriores, si es que no es el anterior, que hablábamos precisamente de pensamiento, emoción y conducta y que tiene que haber congruencia entre estas tres dimensiones para nosotros poder hablar de sanidad, de estabilidad en la vida de las personas para ser seres productivos y ser personas saludables. Con esto quiero cerrar el episodio volviendo nuevamente a lo que me llevó a hacerlo. Y fue esta información que publicó un influencer en las redes sociales. Recuerda que lo que vemos allí es simplemente un fragmento de la vida de la gente. Así que tú no tienes mucha información de cómo es realmente la vida de estos influencers o de ciertas personas muy famosas en las redes. Si tú investigaras un poquito más y de verdad te dedicaras a reflexionar o a analizar lo que se publica, probablemente no vas a encontrar congruencia en la mayoría de ellos. Porque de alguna manera lo que se está mostrando a veces es un estado ideal. Pero si te sirve de algo esa información, es para precisamente tú también cuestionarte e investigar otras fuentes. Quizás uno de los grandes problemas que estamos viendo en las redes sociales es lo que se llama el intrusismo profesional. Personas que no tienen la calificación, no están formadas en determinadas profesiones para hablar de ciertos temas, tienen más seguidores que los verdaderos profesionales o las verdaderas profesionales. Y esto es nocivo para la salud, pero como no hay quien regule eso, solo te queda a ti como persona, con tu inteligencia, con tu raciocinio, con lo que tú estás buscando en la vida también para aprender y conectar con el bienestar, que analices muy bien la información y quién la está publicando. De hecho, yo hago eso. Cuando veo algo que me gusta dentro del área de salud mental o de algún tema en particular, yo lo primero que hago es ir al perfil de la persona para ver cuáles son sus credenciales, qué formación tiene, qué experiencia tiene, qué título se está poniendo, porque el título profesional es algo que se gana con esfuerzo, dedicación y cumpliendo toda una serie de requisitos. Y esto es algo importante que hay que revisar si tú quieres o te interesa algún tema en particular para no hacerle caso de una, sino evaluar quién es la persona que lo está comunicando. Y si ves congruencia, ok, sigue adelante y dale algo de crédito y sigue buscando con otras personas también. Pero si no, por favor no te creas todo lo que dicen en las redes sociales. Para eso también estamos algunas y algunos profesionales como yo que tenemos nuestra página web, laculpaestuya.com, donde vas a encontrar audioayudas, programas de radio, libros digitales, ¿sí? Artículos y toda una serie de información dentro del área de la salud mental que espero que te guste y compartas. Recuerda también que en la página web además hay un servicio de psicoterapia online donde puedes reservar tu cita muy fácilmente a través de la plataforma y conectar con profesionales del área de psicología clínica, con profesionales calificados, hombres y mujeres, que forman parte de mi equipo colaborador. Y la novedad en la página web son las tarjetas de regalo para psicoterapia online. Puedes pedir que te regalen o tú puedes regalar bienestar a través de una tarjeta para reservar una cita en nuestro servicio de psicoterapia online.
Te voy a invitar al siguiente episodio porque justamente hablando de esto del bienestar, en el próximo te voy a compartir un tema que es muy, muy importante para generarlo desde el momento en que llegamos a esta vida. Así que no te lo vayas a perder. Te espero por aquí en YouTube, en Lo Dijo Mi Paciente Podcast, para ese siguiente tema súper interesante. Nos vemos.